Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Estamos en Twitter como @primumgradus. Estamos en iVoox, en la radio de la historia.com, en primumgradus.net y hoy nos toca hablar de Ibn Khaldun. Bueno, tiene un nombre mucho más largo, pero todo el mundo lo conoce como Ibn Khaldun, un sabio total de finales de la Edad Media en el mundo islámico. Predecesor o proto-sociólogo, historiador, economista, en fin. Muchos lo tienen como inspiración, es conocido en los medios eruditos, pero quizá popularmente no muy conocido. Entonces vamos a hablar de él y espero que después de esto os entren ganas de conocer algo más, porque yo no voy a agotar el tema. Por cierto, podéis comunicaros y dejar vuestras sugerencias en primumgradus@gmail.com o bien dejad vuestro mensaje de voz en el WhatsApp del programa, cuyo número os voy a dar ahora, +34, por si llamas fuera de España, 644-190223. Solo mensajes de voz. Y bueno, vamos a conocer a Ibn Khaldun, un sabio total. Vamos a hablar de Ibn Khaldun, un sabio entre los sabios. Nació en Túnez el 27 de mayo de 1332 y murió en el Cairo el 19 de marzo de 1406. Ahora ya lo tenemos encuadrado en el espacio y en el tiempo. ¿Y este sabio en qué destacó? ¿En qué ciencia concreta fue una eminencia? Pues vamos a decir que fue un sabio total, como los antiguos filósofos griegos de las primeras épocas que sabían de todo, pues este igual. Se puede decir que fue historiador, sociólogo, filósofo, economista, geógrafo, demógrafo, estadista, porque estuvo en varias administraciones estatales. Esto ya la contaremos luego en la breve semblanza biográfica. Sociólogo. Pero la sociología no la inventó un tal Auguste Comte, oficialmente, allá en el siglo XIX. Bueno, pues este fue un sociólogo avant la lettre, como dicen los franceses. Es considerado como un precursor de la sociología, por lo menos. Y en cuanto a economista, pues ya veréis como muchos se lo quieren apropiar como un precursor. ¿Y cuál es la obra más importante de Ibn Khaldun? Pues tiene un nombre bien largo, que lo voy a leer ahora mismo porque no me acuerdo de memoria y por supuesto lo voy a leer en romance castellano, porque solo faltaría que lo leyese en árabe. Pido disculpas por anticipado en todas las meteduras de pata que voy a hacer cuando lea nombres árabes, ya me disculparéis. Seguro que los digo todos mal, pero hago lo que puedo. Bueno, pues el libro en cuestión es el libro de las lecciones y conjunto de los principios y noticias sobre los pueblos árabes, persas y bereberes y de sus contemporáneos poderosos. Ahí es nada. Pero tiene un alias, una forma más común de ser conocido, y es la historia universal. Caramba. Y dentro de la historia universal, el tomo más famoso es la introducción, los prolegómenos a la historia universal, que ha pasado, aparte de como los prolegómenos, ha pasado también a la posteridad con su nombre original en árabe, Muqaddima, Muqaddima. Lo digo por eso, porque lo he pronunciado mal y porque además, si queréis investigar, pues ahí tenéis la palabra bien deletreada, aunque luego os pondré enlaces en la descripción. Bueno, pues casi todas las citas y los grandes estudios que se han hecho sobre él pues se centran en estos prolegómenos. Y bueno, pues antes de continuar con su obra y con su pensamiento y con sus aportaciones a la economía, a la filosofía, a la geografía, etc., pues vamos a hacer una semblanza de su vida para entender mejor dónde se movía. Vamos a ello. Ibn Khaldun ya he dicho que vino al mundo en 1332, en el norte de África, en Túnez, en una época en que el Islam parecía en franco retroceso. Toda la grandeza, toda la expansión conseguida durante la Edad Media
había perdido ímpetu y parece que los antiguos laureles estaban marchitando. Y había bastante conciencia de ello. Concretamente, por fijarnos en un sitio concreto, en el extremo occidental, en el Al-Ándalus, es decir, en la España musulmana, el retroceso había sido increíble. A partir de la batalla de las Navas de Tolosa, donde se derrotaron a los almorávides, la penúltima o la última invasión así de pueblos aguerridos de musulmanes, pues la cosa había ido de mal en peor para los musulmanes, sobre todo a raíz de la conquista de Sevilla por Fernando III el Santo. Precisamente en esa ciudad estaba asentada desde hace siglos la familia de Ibn Khaldún. Era una de las principales familias. Había venido en la primera ola de los invasores islámicos. Según nos narra el propio Ibn Khaldún, que se tomó la molestia de hacer una autobiografía, cosa nada común en aquella época y más en el mundo musulmán, bueno, pues él se dedica a repintar sus blasones, como diría el poeta Antonio Machado, pues eso, a rememorar la historia de su familia y la hacen remontar nada más y nada menos que a los tiempos del profeta. Uno de los compañeros del profeta fue su antepasado, proveniente del Yemen, de la península arábiga. Ya sabéis, o si no os lo digo yo, que entre los musulmanes, sobre todo en aquella época, había como una especie de preeminencia de las estirpes provenientes de la península arábiga, sobre otras que podíamos considerar o consideraban ellos como advenedizas, provenientes del norte de África, de tribus bereberes, etc. Bueno, pues la cuestión es que con la conquista de Sevilla, esta familia preeminente, culta y con prestigio tuvo que huir al norte de África, primeramente a Ceuta y luego, dando tumbos, acabó en Túnez, donde nació nuestro Ibn Khaldún. Su padre, su abuelo, se dedicaron a la política. Tenían altos puestos en la administración local o del reino en cuestión, del califa de la zona. Pero en un momento dado, tanto el abuelo como el padre lo abandonaron todo para seguir una secta o un grupo religioso como más ascético dentro del Islam. A veces ocurren estas cosas. Sin embargo, él siguió la tradición familiar y en cuanto pudo empezó su carrera política. Pero no corramos demasiado deprisa, porque hay que ver cuál fue su formación. Pues la formación fue la propia de los chicos de buena familia en aquel entorno musulmán y recibió la educación clásica islámica. Estudió claramente el Corán, que aprendió de memoria. El Corán es un libro para ser recitado, o mejor dicho, cantado, de memoria. Ni se le añade ni se le quita, ni se interpreta. ¿Por qué? Porque ha sido dictado directamente por Dios mediante el ángel Gabriel. O sea que no caben interpretaciones, se acepta tal cual. Además, en la misma lengua en que fue dictado. Esto es, en árabe clásico. Así que el siguiente estudio para un chico musulmán de la época era, pues, filología o lingüística árabe, para entender perfectamente el texto. No se podían traducir los textos del Corán. Después venían los hadices, que era la tradición recogida, la sharia, que era la ley subsiguiente del Corán, y por último el fiqh, que era la jurisprudencia. Las sentencias, la recopilación de sentencias que habían dictado los alfaquíes, los jueces, aplicando la sharia. Y finalmente, pues recibió la certificación, la ijazá, espero que se pronuncie así, que era como un certificado de que este chico ha cumplido satisfactoriamente su currículum estudiantil. Pero tuvo más. Estudió además matemáticas y filosofía, y ahí detrás de él estuvo un matemático y filósofo, Al-Abili, de Tlemcen, que lo introdujo en las matemáticas, la lógica y la filosofía. Estudió las obras de Averroes y Avicena. Averroes fue el introductor en Occidente, en el que resucitó a Aristóteles. Al-Razi y Al-Tusi. He de reconocer que ni Al-Razi ni Al-Tusi ni a estos dos últimos no los conocía, a Averroes y Avicena sí. A la edad de 17 años, Ibn Khaldún perdió a su padre y a su madre por la peste negra, la famosa peste negra del siglo XIV, que causó, dicen, que hasta un 25% de mortandad en Europa, pues también hizo sus estragos en el norte de África. Azotó Túnez concretamente entre los años 1348 y 1349. Y bueno, cuando comenzó su carrera política empezaron los líos, porque continuamente fue de un lado para otro,
Primero fila 1, luego pasándose de bando. Digamos que el mundo islámico estaba muy dividido y continuamente habían golpes, lo que hoy llamaríamos golpes de estado, iba de un reino a otro, no sé si llamarles taifas, con lo cual es una vida azarosa y muy difícil de seguir. Y voy a leer literalmente un resumen que he encontrado por aquí y ya os digo, con eso nos vamos a conformar porque si no nos saldríamos de ahí. Simplemente lo he apuntado. Su vida fue continuamente cambiar de fidelidad. De fidelidad, de jefe y de casa, de lugar geográfico. Después de la dicha epidemia de peste negra que cambió su vida, en 1349, ya sin sus padres y sin sus profesores que también murieron a causa de la dichosa peste, pues se inicia una nueva etapa en su vida. Ibn Khaldun empieza a trabajar al servicio de los sultanes más influyentes del norte de África. Está en Fez, en la corte de Abu Imán, donde retomó el estudio de las ciencias tradicionales y se aventuró en el mundo de las ciencias puras, matemáticas y astronomía. Digamos que hizo un máster. Uy, esto es un poco anacrónico, ya lo sé, pero para entendernos. En 1362 estuvo en Granada, que todavía está en poder de los musulmanes, ahí está el reino nazarí, al servicio del rey Muhammad V. Allí desempeñó distintos cargos, entre los que sobresale la misión diplomática ante la corte del rey de Castilla Pedro I, que en aquel momento esa corte estaba en Sevilla. ¿Y a qué fue allí? Pues fue a tratar las condiciones de la tregua alcanzada entre los dos reinos. Los reinos cristianos avanzaban, pero nunca acababan de culminar la reconquista porque le faltaban efectivos demográficos, la verdad es esa. Entonces pactaban y conseguían impuestos de los distintos pequeños reyezuelos islámicos, y de eso se trataba, era un juego diplomático. Estaban ahí agazapados esperando el momento oportuno, que no llegó hasta el tiempo de los reyes católicos. Bueno, pues el monarca castellano quedó impresionado con Ibn Khaldun y le invitó a pasarse a su bando. Pero nuestro hombre rechazó. Hombre, pues no tenían empalagos y era un tipo hábil y sabio y podía aportar algo de ficharlo. Eso era muy común entre los reyes cristianos de la península, tener asesores especialmente doctos del otro bando. Uno de los rasgos de la vida de nuestro Ibn Khaldun fue que participó continuamente en distintas conspiraciones e intrigas palaciegas. Así que fue cambiando, ya lo he dicho, continuamente de señores y fue destituido, pasó por la cárcel. Y en fin, en 1375 decidió retirarse a la fortaleza de Bini Salama. Los 4 años que estuvo recluido en ella voluntariamente los dedicó a la elaboración de la que será su gran obra histórica, Al-Muqaddima, los prolegómenos, que ya lo hemos dicho antes. En 1379 abandonó su enclaustramiento y se dirigió nuevamente a Túnez, donde comenzó a difundir su obra. 10 años más tarde se embarcó rumbo a Alejandría. Egipto estaba gobernada por los mamelucos y allí la acogieron de manera entusiasta y se le nombró Cadí. Cadí era un juez, una especie de miembro del Tribunal Supremo. ¿Vale? Lo siento, las analogías son un poco toscas, pero para que nos entendamos, era un alto cargo. El último episodio de su vida política fue la embajada que encabezó para encontrarse en Damasco con Timur Lenk, que había sitiado Damasco. Pues este caudillo tártaro pues lo llegó a conocer y también quedó impresionado con su sabiduría. Hay que decir que, pues que quedó un poco colgado porque los ejércitos que habían mandado desde Egipto para defender Damasco decidieron largarse y lo dejaron ahí en una situación un poco arriesgada. Finalmente salvó el pellejo. Y nuestro hombre murió en el Cairo el 17 de marzo de 1406. Entre medio, pues hubo un desgraciado accidente naval en el que perdió a su mujer y a sus hijos. Pero bueno, yo creo que con esto ya hemos visto un poquito cómo fue su azarosa vida. Y bueno, antes de pasar a analizar otros aspectos, vamos a leer una cita que nos puede centrar un poquito en cómo era el carácter del personaje que estamos tratando. Y además nos dejará entrever algunas de sus disposiciones intelectuales. Era temerario y su carácter duro lo conservó hasta su vejez.
Siendo Kadí Maliki en Egipto, más de una vez fue destituido del cargo debido a este carácter inflexible. Esta fuerte personalidad se refleja en su obra, sobre todo en la objetividad con que enjuicia los hechos, que le llevará a decir que la experiencia es una linterna que ilumina el camino recorrido. La unidad histórica no la forman los individuos ni los estados, sino los grupos sociales homogéneos. Los individuos concretos, protagonistas de la historia, no son conductores individuales de la masa, sino un producto engendrado por dichos grupos. No es la herencia, sino el medio social, dice Ibn Khaldun antes que Marx, quien condiciona al individuo y a los grupos sociales. Miguel Cruz Hernández, Historia del pensamiento en el mundo islámico. Del pensamiento de Ibn Khaldun hasta nuestros días. Alianza Editorial, 1996. ¿Por dónde empezamos a abordar la obra de Ibn Khaldun? Su obra es una y con muchos matices. Es historiador, es filósofo, es un protosociólogo. Bueno, lo que algunos llaman sociología de Ibn Khaldun es lo que él denomina la nueva ciencia. En fin, todo está entretejido una cosa con la otra y no se puede decir que hay un texto solamente de historia, solamente de la nueva ciencia, solamente de economía. Pero por razones didácticas lo vamos a ir separando, aunque ya os digo, las cosas se solapan. Pues vamos a empezar primeramente a hablar del Ibn Khaldun historiador. En su ya citado libro, que tiene como título Libro de las lecciones y conjunto de los principios y noticias sobre los pueblos árabes, persas y bereberes y de sus contemporáneos poderosos, alias Historia Universal, bueno, pues en este libro es donde encontramos pues sus ideas sobre cómo ha de encararse el estudio de la historia, especialmente en la primera parte, en los prolegómenos. El archifamosísimo Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, pues al hablar de los prolegómenos dice que es la más grande obra de su clase creada hasta ahora por mente alguna. Bueno, hay que reconocer que muchas de las tesis de Ibn Khaldun coinciden con las suyas propias. En concreto, o se parecen mucho, por lo menos. Aquello de Toynbee se hizo famosa por aquello de los ciclos de las civilizaciones, del punto de, bueno, de que primero el nacimiento, el crecimiento y luego la decadencia. Pues Ibn Khaldun hace una cosa muy parecida. Entonces es lógico que Toynbee se identifique con esto. De todas maneras, bueno, tampoco es como una genialidad. Todos sabemos que las naciones, los imperios, las civilizaciones pues tienen un momento de inicio, uno de máximo esplendor y luego ahí viene la decadencia. Bueno, pues esto va de suyo. Pero tiene su aquello, porque no estaba tan claro la linealidad de la historia en la antigüedad, ni se puede decir que en la Edad Media. Había mucha tendencia al pensar la historia como grandes ciclos que se repetían. En fin, y en cambio en Ibn Khaldun hay una idea de progreso. Ahora lo vamos a matizar y vamos a ir viéndolo despacito. ¿Cómo era para Ibn Khaldun el conocimiento histórico? ¿Era una ciencia? Sí, para él era una ciencia. ¿Por qué? Porque tenía un método y un objetivo propios, y un ordenamiento razonado de las causas de los fenómenos. Por aquella época, más que historiadores, lo que habían eran cronistas. Es decir, señores que apuntaban los hechos que pasaban en los distintos sitios, sin tratar de analizar causas, ni consecuencias ni nada, sencillamente tal rey hizo tal cosa en tal año y entonces se casó con tal reina y en fin, esta era la idea que se tenía del registro histórico. Evidentemente siempre se cuela alguna apreciación personal, pero no se hacía de forma exprofesa lo que hoy entendemos por historia. No se intentaba ver las causas últimas. En cambio, para Ibn Khaldun sí que es necesario ver pues hacer un análisis del porqué de las cosas y llevar una razón ordenada. Desde luego es una ciencia, pero no en el mismo orden que podía ser las ciencias físicas o las matemáticas. Pero él ve un orden lógico de hechos.
Y entonces lo primero que hay que ver es cuál es la materia prima. La materia prima son los hechos. Hay que examinar los hechos y verificarlos. Nada de mistificaciones. Y entonces, ahora cita, ahí va una cita, dice lo siguiente. La ciencia histórica tiene sus caracteres intrínsecos, que son el examen y la verificación de los hechos, la investigación atenta de las causas que los han producido, el conocimiento profundo de la naturaleza de los acontecimientos y sus causas originantes. La historia, por lo tanto, forma una rama importante de la filosofía y merece ser contada en el número de sus ciencias. Bueno, resumiendo, que el primer tema que se plantea Ibn Khaldun es el manejo de la información, que en algunos casos puede ser muy copiosa y hay que ordenarla. Y hay que distinguir la paja del grano, es decir, para él hay hechos relevantes y hay hechos meramente anecdóticos. Muy importante que el historiador sepa diferenciar unos de otros. Y otra cosa que a él le importa mucho es no basarse tanto en los grandes hechos singulares de personajes muy concretos, tanto como en las reglas de la evolución general de la historia. Para él, muy a su pesar, con una cierta pesadumbre, admite de que la libertad individual está, digamos, muy coartada, es decir, que poco puede hacer la individualidad a la hora de cambiar la historia. Y en esto, pues, no sigue la tradición de los grandes historiadores clásicos, como Heródoto, que se basaban sobre todo en las grandes hazañas singulares de hombres concretos. Para él no. Para él la historia tenía unas reglas que te conducían invariablemente hacia tu destino. Había un cierto margen para la actuación personal, pero sobre todo lo que se imponían era las leyes de la historia. Intentó encontrar esas leyes de la historia. Bueno, ya hemos visto que lo suyo era aplicar la lógica, el método en la historia, no ser un mero cronista. Y que, influido por las ideas filosóficas, por ejemplo de Aristóteles, pensaba que había algo común a todos los seres humanos, que es lo que podíamos identificar con la naturaleza humana. Por lo tanto, su famoso libro que habla de la historia de los bereberes, los árabes y tal, la subtitula Historia Universal. ¿Por qué? Porque él piensa que a partir de esta historia de cosas concretas se puede inducir la historia de todos los pueblos, porque todos los pueblos, por el hecho de estar constituidos por seres humanos que comparten la misma naturaleza, pues comparten las leyes de la historia. Toma ya. Es decir, cambiando los accidentes pero no la sustancia, volvemos otra vez a Aristóteles, se puede hacer una historia universal tomando como ejemplo la historia de unos pueblos determinados. Cambiarán los accidentes, pero no cambiará la esencia. Y establece así una especie de ley universal de la historia, que además a él era especialmente necesaria, porque estaba viendo la decadencia del mundo islámico y cómo esto podía ocurrir. ¿Cuál es la explicación de la decadencia? Y aquí es donde llega a una explicación muy semejante a la de Toynbee, de las distintas fases de las civilizaciones. Por cierto, para él civilización se confunde con cultura. En Occidente, civilización viene de civitas, ciudad. Para él habla de civilización, o así se ha traducido, es que no lo distingue, mejor dicho, porque aquí ya entramos en los problemas idiomáticos. Civilización solo se puede dar cuando hay ciudad, porque civitas, viene de civitas. La ciudad, para los autores clásicos, o como se ha entendido siempre, supone la agrupación de las gentes, la especialización del trabajo, un cierto número de personas que hace posible la especialización y el mundo cultural, etc, etc. Bueno, pues él pone al mismo nivel la cultura nómada de la cultura urbana. Para él ambas son civilizaciones, o así se podría traducir, no distingue. Y para él la historia avanza.
progresa, hay idea de progreso. La idea de progreso a nosotros nos parece muy evidente, siempre vemos la historia como una línea, ¿verdad? Es la tendencia natural con nuestra mentalidad occidental actual, pero no siempre ha sido así. Es más, en los antiguos la idea era la de eterno retorno, un ciclo sin fin que siempre empezaba y acababa igual, una rueda. Para él no, la historia progresaba, algunos dicen que en forma de espiral, por decirlo de una manera, no en línea recta. Dice, ¿y esto es compatible con su fe? Sí, efectivamente, él siempre fue un hombre profundamente religioso, un musulmán convencido, y para él era plenamente compatible. ¿Y qué es esto del avance en espiral? Pues que, bueno, pues tomando el Corán, la primera revelación se le da al pueblo judío, pero sin embargo la rechazan. Luego la recoge de manos de otro profeta, de Jesús, el pueblo cristiano, pero vuelven a hacerlo mal. Pero ambas cosas han significado un avance. Y ahora el tercer avance es la predicación de Mahoma y el subsiguiente avance de los musulmanes. ¿Veis? No van avanzando linealmente, sino que Dios va buscando nuevas formas de hacerse presente en la historia y así avanza la historia. Y así lo hace compatible con su visión de fe. Y además en la historia, para él, hay como una especie de dialéctica, dos opuestos que hacen avanzar la historia, ya bajando un poquito más al terreno menos sobrenatural. Y es lo que él tratará de escudriñar para ver el momento de decadencia de su civilización musulmana. Y es la oposición entre el Umram Badawi y el Umram Hadari. Umram lo podemos traducir indistintamente como civilización o cultura. Y se van sucediendo unas a otras de manera que todos los pueblos comienzan en el Umram Badawi, es decir, la etapa nómada, beduina, para acabar en el Umram Hadari, es la etapa urbana, y de ahí decaen. ¿Por qué? Porque las virtudes que traían de la vida dura del desierto, pues se van perdiendo y, por decirlo de una manera, se vuelven blanditos. Y para explicarlo, voy a recurrir a una especie de esquema comparativo que he sacado de una especie de comunicación que se titula Características esenciales del pensamiento historiográfico de Ibn Khaldun, firmado por Luis Ignacio Vivanco Saavedra, del Centro de Estudios Filosóficos Adolfo García Díaz, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, de Maracaibo, Venezuela. Bueno, hace una comparativa entre el Umram Badawi, nómada, y el Umram Hadari. Y así dice, Umram Badawi se caracteriza por la sencillez. En cambio, en la fase urbana hay complejidad. Efectivamente, son sociedades sencillas en que, bueno, pues a todos los niveles. Tú te lo haces todo, no hay especialización del trabajo, tú lo haces todo. En cambio, el otro ya es una sociedad más compleja. Hay gente especializada, hay división de poderes, en fin, lo típico. En la sociedad nómada hay un gran esfuerzo personal de cada uno de los componentes del grupo. En la sociedad urbana, el esfuerzo personal está diferido. El énfasis se pone en el trabajo de siervos, esclavos y empleados. Luego dicen, en la vida nómada se da escasez de satisfacciones, o sea, es vida dura, mientras que en la vida urbana hay abundancia de satisfacciones. Puntualizo que todo esto está visto desde el punto de vista del pueblo que lleva la batuta, porque evidentemente si no, no habrían esclavos en la vida urbana, ¿eh? La vida nómada lleva rudeza de costumbres, la vida urbana delicadeza de costumbres. Los valores cambian, mientras que en la vida nómada se da la hospitalidad, el honor, la palabra, la generosidad, la nobleza, pues en la vida urbana se da una crisis de valores. Según él, la gente se vuelve mezquina y aparece el egoísmo, la codicia, la avaricia. Claro, en un mundo donde apenas hay pertenencias personales porque estás en continuo movimiento, la codicia tiene poco espacio. En la vida nómada no hay grandes diferencias sociales, pues en la vida urbana se dan, evidentemente.
En la vida nómada no se da ningún tipo de cultivo de las ciencias y las artes, de las ciencias especulativas y las artes por sí mismas. Eso, en todo caso hay unas artes muy rudimentarias, una música muy de estar por casa, unas pinturas, todo muy... Mientras que en la vida urbana pues se da un cultivo de las artes, se profundiza en las ciencias, etcétera, etcétera. Pues el hombre nómada es un hombre de carácter fuerte, mientras que el hombre urbano pues es débil físicamente y moralmente también. Los medios de vida cambian. Para el hombre nómada es el comercio, la guerra y la rapiña, la caza y la cría. Mientras que para el hombre urbano pues es el comercio, el aprovechamiento de la agricultura, la especulación, la manufactura, artes, oficios, servicios, administración. Ya se ve que cambia mucho. Luego hay un concepto. Y aquí ya estamos entrando en el mundo de la nueva ciencia, que ves que se mezcla con la historia. La asavilla, que palabra difícil de traducir, pero es algo así como el sentido de pertenencia al grupo como familia extensa, no de papá, mamá, abuelos, como mucho, sino pues el clan familiar. Y eso hace que haya un gran sentido de pertenencia tribal. Pues esto se pierde con la vida urbana. Se disuelven estos lazos tribales. Y está pensando en el mundo musulmán, en el cual se han conservado en cierta medida hasta nuestros días. Siguen bastante vigentes. Imagínate lo que pensaría de sociedades absolutamente capitalistas como la estadounidense, donde casi ya, todo ha quedado reducido a la familia estrictamente nuclear. Bueno, pues se pierden los lazos estos de la asavilla. Para él eso es importante, porque eso es el nervio que da potencia a las sociedades. La vida austera es la que hace que los pueblos que están en el Umran Badawi, en la época beduina, pues tengan la fuerza suficiente como para conquistar a los pueblos que están instalados en el Umran Hadari, de la vida urbana, y los suplanten. Luego empieza la época de reblandecimiento que hemos dicho y acaban sucumbiendo. Mientras tanto, pues van floreciendo las artes y las letras y todas estas cosas. Bueno, ya veis que aquí hay un momento de intersección entre la nueva ciencia que él dice, que algunos se identifican como una especie de protosociología, y la historia. En fin, esta es su idea del avance histórico. Pues estas dos oposiciones se van dando y así pues se van sucediendo unas civilizaciones tras otras. Él ya hemos dicho que era un musulmán convencido y orgulloso de que su familia pues descendiese de uno de los primeros compañeros del profeta Mahoma. Y él veía que la quinta esencia de las virtudes islámicas estaba en aquellas tribus primitivas que fueron capaces de conquistar primeramente el mundo para los musulmanes, los que dieron el primer ímpetu. Y él ya veía que claramente se había perdido ese primer ímpetu y por eso la sociedad musulmana estaba en plena decadencia. Y él añoraba la austeridad y la vida dura, las costumbres de los primitivos beduinos. Hay que recordar que ya su padre y su abuelo se retiraron un poquito de la vida pública para llevar una vida más austera. Él siempre predicó la austeridad. Y bueno, quizás habría que acabar para redondear este tema con dos citas. En la primera vamos a ver cómo él pensaba que precisamente la mayor parte de los grandes avances culturales del mundo islámico no partían precisamente del núcleo inicial de la expansión islámica, es decir, de las tribus beduinas de Arabia, sino de los pueblos conquistados persas, por ejemplo. Y él lo explica porque aquellos pueblos ya conquistados estaban en la fase urbana y por lo tanto podían permitirse el lujo de dedicarse a la especulación y, por cierto, eran lo suficientemente débiles para ceder ante el impulso de las tribus beduinas de Arabia. Bueno, pues esos grandes sabios persas pues son un poco los que dan el esplendor en un principio a todo el mundo islámico, el esplendor cultural, quiero decir. Y mejor él lo explica en el siguiente párrafo. Es un hecho muy notable que la mayor parte de los sabios que se han distinguido entre los musulmanes, por su talento en las ciencias, sean religiosos, sean racionales, eran extranjeros, es decir, no árabes.
Los ejemplos inversos son sumamente raros, pues incluso los que de ellos son de extracción árabe difieren de este pueblo por la lengua que hablan, por el país en que fueron educados y por los maestros bajo la dirección de los cuales habían hecho sus estudios. He aquí la causa de este fenómeno. Los muslimes de los primeros tiempos desconocían totalmente las ciencias y las artes, porque su civilización simple y vasta se había formado en el desierto. Se conformaban en aquella época con aprender de memoria las máximas de la ley divina, es decir, los mandatos y prohibiciones de Dios. Cuando la conquista musulmana, las poblaciones sedentarias se componían de no árabes y de gentes educadas al estilo de la vida sedentaria. Seguían el ejemplo de los no árabes en todo lo que se relaciona con dicho género de vida, la práctica de las artes y el ejercicio de los oficios. Aquellos pueblos eran perfectamente formados para ese tipo de civilización, habiéndose arraigado entre ellos durante el prolongado dominio de los persas. Los primeros maestros en el arte de la gramática fueron Sibawi primero, luego Al-Farisi, después Az-Zadawiyai. Los tres eran de origen persa, sin embargo, habían pasado su juventud en la práctica de la lengua árabe, ventaja que debían a la educación que recibieron y al trato con los árabes del desierto. Redujeron a sistema las reglas de esta lengua e hicieron de ella una rama de ciencia que habría de ser útil a la posteridad. Igualmente fue el caso de los hombres que memorizaban las tradiciones, hadices, sacras, y las conservaban en su retentiva, en gran provecho de los musulmanes, pues la mayoría de ellos pertenecían a la nación persa o se habían asimilado a ella por la lengua y la educación. Todos los grandes sabios que han tratado los principios fundamentales de la jurisprudencia, todos los que se han distinguido en la teología dogmática y la mayor parte de los que han cultivado la exégesis coránica eran persas, como es bien sabido. No hubo en aquel entonces más que hombres de esta nación para consagrarse a la conservación de los conocimientos y a la tarea de ponerlos por escrito. Hecho suficiente para demostrar la veracidad de la expresión atribuida al profeta. Si la ciencia estuviera suspendida en lo alto del cielo, algunos persas habría para alcanzarla. Los árabes, al salir de la vida nómada y convertirse en espectadores de aquella civilización y sus actividades, se hallaban bastante ocupados en el ejercicio de los mandos militares y en la administración para recoger conocimientos científicos y aun para darles la menor atención. Por lo tanto, encargaron ese ramo a los persas y los mestizos, pues jamás dejaron de reconocerles el derecho a ejercerlo, puesto que eran de religión musulmana y les incumbían los conocimientos que se relacionan con ella. Lo que acabamos de exponer aquí muestra el por qué los hombres más versados en el conocimiento de la ley eran casi todos persas. Y ahora otra cita del profesor Miguel Cruz Hernández, que ya hemos citado antes, nos brinda esta síntesis del pensamiento de nuestro sabio con respecto a lo que él consideraba el ideal de vida, y que también entra de lleno en su visión más sociológica. Ibn Khaldún es partidario de la vida ascética, un tanto forzada, de las tribus nómadas, que debe ser aplicada a todas las clases sociales. Así elogia a unos estudiantes inteligentes y virtuosos que solo tomaban de alimento leche, ya que, por muy buenas condiciones que tenga un hombre, la buena vida, el lujo y la molicie las hacen desaparecer, y ni siquiera basta la religiosidad para conservar al hombre en el camino recto. Ibn Khaldún distingue, además, entre la sumisión a una autoridad exterior y la obediencia a un ideal que se ha adoptado espontáneamente, como es el religioso. La tiranía hace perder el espíritu de independencia, pero el acatamiento de la ley divina no. Por eso los árabes que hicieron las grandes conquistas pudieron aceptar la disciplina religiosa sin perder su espíritu de independencia.
Su unión les venía de adentro, del entusiasmo y sumisión a la ley religiosa, y no del temor a una autoridad. Pero posteriormente, este poder moderador de la religión fue reemplazado por la fuerza de un partido determinado, lo que ocasionó la debilitación y caída del califato, que fue reemplazado por la monarquía. Con una gran agudeza, Ibn Jaldún observa que el progreso, a pesar de ser deseable, trae consigo la corrupción y el despotismo, y al tener que elegir entre la servidumbre o la barbarie, se encuentra ante un grave dilema, ya que la independencia y la dignidad no son compatibles con la vida y el bienestar de las ciudades. Para hacernos una idea más o menos certera de lo que pensaba sobre la educación, valgan estas palabras, que nos parecerán muy avanzadas para la época y con las que seguramente estaremos de acuerdo, y muestran una gran delicadeza y respeto por el alumno. El uso de un excesivo rigor en la enseñanza es muy nocivo para los educandos, sobre todo si están todavía en la infancia, porque eso produce en su espíritu una mala disposición, pues los niños que se han educado con severidad se hallan tan abatidos que su alma se contrae y pierde su elasticidad. Tal circunstancia los dispone a la pereza, los induce a mentir y a valerse de la hipocresía con el fin de evitar un castigo. De este modo aprenden la simulación y el engaño, vicios que se vuelven en ellos habituales y como una segunda naturaleza. He aquí el por qué los pueblos sometidos a un régimen opresivo caen en la degradación. Al principio hemos dicho que era filósofo, historiador, economista y también geógrafo, y se preocupaba por los temas sociales. Pues otro pequeño ejemplo, después del de la educación, de otra de sus preocupaciones. Unas preocupaciones que hoy podríamos llamar medioambientales o ecológicas. En este caso habla sobre higiene también, sobre cómo edificar una ciudad convenientemente para que sea habitable y sostenible, diríamos hoy en día. Ya veremos cómo, en cierto modo, también es un adelantado a su época. Y después de esta cita, pues ya entraremos de lleno en el plano económico y acabaremos para no hacerlo esto eterno. Para que una ciudad esté preservada contra las influencias deleterias de la atmósfera, es necesario levantarla en un lugar donde el aire es puro y no propenso a las enfermedades. Si el aire es inmóvil y de mala calidad, o si la ciudad está situada en las inmediaciones de aguas corrompidas, de exhalaciones fétidas o de pantanos insalubres, la infección de las cercanías se introducirá allí prontamente y propagará las enfermedades entre todos los seres vivientes que esa ciudad encierra. Y ya para ir acabando, nos tocaría decir 4 cositas sobre su faceta de economista. Efectivamente, Ibn Jaldún es también otro predecesor de los modernos economistas en muchos temas. Por ejemplo, estudia la dinámica de mercados, analiza conceptos económicos como población, precio, beneficio, lujo, la formación del capital, habla de procesos de valor agregado. El trabajo y la habilidad se agregan a las técnicas y las artesanías y el producto que se vende al final tiene un valor más alto. También habla de política monetaria y habla de una política monetaria muy ortodoxa, es decir, que las monedas, el mitkal, pues valga lo que está previsto que valga en oro,
o en plata, y la moneda sea estable y sea un punto de referencia. No sé si esto se puede llamar monetarismo. Yo en economía no estoy muy ducho. Y además no es partidario de la intervención estatal en la economía. Es como una especie de, pues eso, de liberal avant la lettre otra vez, pero esto es saber lo que tenía en la cabeza, ¿eh? Aquí todo el mundo, igual que unos dicen es un precedente de Marx por su visión de la historia y de la dinámica social, otros dicen que es un precedente del liberalismo por esto. Y también otra cosa en la cual podemos ver un pretendido espíritu liberal es en que él pensaba que las leyes cuanto menos mejor, las justas y necesarias y ni una más, para que la sociedad por sí misma se pudiese desarrollar. Bueno, yo creo que con estas últimas ideas ya podemos dar por finalizada esta visión así a vista de águila de la trayectoria de Ibn Khaldun. Quizás a algunos les he defraudado porque el apartado económico, que sinceramente es el que menos domino, lo he pasado así como de puntillas. Y hay mucha gente que se emociona especialmente en este apartado. Pero bueno, uno tiene sus limitaciones. En fin, si os ha gustado y si os entran ganas de ir corriendo a buscar los libros de Ibn Khaldun en los prolegómenos en la red, que seguro que lo encontraréis, pues me doy por bien pagado, y si no, bueno, con lo que sabéis de no saber nada, saber lo poco que os he contado, pues ya va mucho. Si os ha gustado, poned un me gusta y hasta la próxima.